Buenas noches. Una nueva emisión de Grano del Sistema. Antes de comenzar quiero hacer un pequeño comentario. Por ahí aparece cada tanto alguno en el foro que se queja de la edición del programa por una cosa o por la otra. Y a veces algunos ofrecen algún tipo de colaboración. Yo les digo, yo estoy abierto a cualquier cosa, pero les explico en pequeños detalles cómo fue esto. Cuando yo me fui a TLV1 esto se empezó a hacer y el problema fue siempre la edición. Una persona que lo editaba al comienzo, después se cansó, apareció otro que editó 10-15 programas, después quiso cobrar para editarlo, después apareció otro que lo editó y mucho tiempo a Don Oren, bien, salió muchísimos programas con ese tiempo, amigo mío personal. Después él tuvo un problema de salud, lo editó otro, hasta que también después hubo tipo de comprar el problema, volví a editarlo otra vez mi amigo personal, hasta que un día ese hombre tiene un problema de salud serio y ya dejó de hacerlo. Entonces empecé a hacerlo yo. Yo hago absolutamente todo. Yo estoy frente a la cámara, yo apago y prendo la cámara, termino de grabar, tengo que hacer todos los pases hacia pasarlo de la cámara a la computadora, editarlo y subirlo a YouTube y repartirlo. Tocar la campana, dar misa y pasar el sobrecito. Un sobrecito no lo paso, porque una vez lo quise pasar y se enojaron algunos. Entonces cuando alguien quiere ayudar, tengan en cuenta este pequeño detalle. Cuando yo tengo la obligación de hacerlo por mi propia cuenta, me compro el editor, me bajo el editor, pagado el editor, me compré un editor de acuerdo a mis posibilidades económicas de comprarlo, no es el mejor editor de videos que hay, era que yo podía comprar en ese momento. Entonces, por ahí a lo mejor no sale bien, de hecho no sale bien, yo a veces los veo tampoco y no sale bien, hay cosas que no están bien hechas, hay cosas que no se pueden hacer. Superarlo significaría tener en cuenta que yo me he acomodado a mis necesidades. Entonces, para modificar esto hay que hacer otro tipo de cosas con algún tipo de inversión. A mí me encantaría poder tener invitados, me encantaría tener invitados. Necesito otro tipo de estructura que no tengo. Cámaras con micrófonos externos, un salón para recibir, un lugar para otro que esté con las filmadoras grabando, otro que después se edite, porque cuando se hace con gente generalmente se trabaja con 2 cámaras, es mucho más complicado. Entonces si alguno quiere ayudar, ten en cuenta ese paso que hay que dar, paso superior a lo que yo estoy haciendo. Yo le agradezco la colaboración de todo el mundo, pero por eso quiero aclarar esto para que se tenga en cuenta eso, ¿no? ¿Cómo se llegó a esta situación actual de ahora? Vamos a empezar. La Armada decidió hoy no dar ningún parte. Evidentemente hay más de fondo. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri minimiza la situación. Me parece que no le da entidad. Como nunca le dieron entidad a las Fuerzas Armadas, menos entidad le dan ahora a este tema. Yo creo que hay mucha soberbia de parte del gobierno nacional. Esto le cayó con peludo de regalo. Ese cromañón que tienen ellos, les gusta o no les gusta a la gente del PRO, les enferma cuando le dicen esto. Hay renuncias de la Armada, hay mucho más de fondo en las Fuerzas Armadas. A mí me parece que esto de submarinos es una bisagra en el gobierno de Macri. Lo mal que han manejado esto. Y ya es hora de empezar a terminar con los ocultamientos. Es indudable que el submarino va a aparecer, si es que no ha aparecido ya. No tiene forma alguna de explicarse del tamaño despliegue de tecnología mundial, no lo encuentre. Ya se transforma en una cuestión fundamental de amor propio para las potencias. Semejante despliegue de tecnología, para no encontrarlos, no habla muy bien de ellas. De hecho, un ingeniero naval que con su nombre y apellido, por su apellido y conformación étnica demuestra ser de origen eslavo, ha manifestado en televisión, por medio de contactos en Rusia, que Putin le dijo al almirante ruso: si no lo encuentras, no regreses.
Repito lo que dije en un programa anterior. Con los satélites detectan lo que hay dentro de la cordillera, o como lo he escuchado un empresario de Misiones que contrató una empresa norteamericana para hacer un análisis de su suelo a orillas del río Paraná, la respuesta fue un estudio hasta 2000 metros, que es lo que él necesitaba, reservándose la empresa lo encontrado a mayor profundidad. Por lo tanto, no se puede entender que no haya un objeto de 70 metros alojado en el fondo del mar. Ahora bien, ¿qué debe hacer quien lo encuentre? Dada la importancia que se le dio a la búsqueda, ellos saben muy bien el motivo. La autoridad naval en la zona lo primero es comunicarlo a la autoridad política de Estados Unidos o Rusia, según corresponda. Se sobreentiende que esa comunicación debe ir acompañada de material fílmico y gráfico correspondiente, el que será analizado por los peritos para establecer a priori los motivos del hundimiento. Conforme se mueve el poder mundial y dada la repercusión internacional y las conjeturas que se hacen por internet, ese resultado está en la mesa de decisión de las 5 patas del poder mundial: Washington, Moscú, Londres, Tel Aviv y el Vaticano. Una vez allí, Putin determinará si informa a China y Trump si hace lo mismo con Alemania. Algo que nunca se aclaró fue esta absurda cesión de 200 hectáreas a China para construir una base de la que no tenemos idea para qué es. Y aquí hay 2 hechos curiosos. El silencio cómplice oficial, que se puede entender por el hecho de que Franco Macri sea el comisionista de los chinos. El otro es por qué no se la juega Cristina por traición a la patria por este hecho, que es la renuncia directa de soberanía por entrega de territorio. De todas las cosas que le dijeron a Cristina en los últimos 3 años, de esto ni una palabra. Lo que viene a demostrar hasta qué punto se degradaron los gobernantes en democracia. Siguiendo con el tema principal, ese Pentágono Mundial determinará cuál será la versión oficial que se deberá difundir, y el material gráfico y fílmico que la apoye. Es de contar que ese material será adaptado tecnológicamente a esa versión. En cuanto a la información que se le dé a Macri, ellos determinarán si es la real o la que determinen será la oficial. De hecho, la versión oficial será acomodada a los intereses internacionales, no a los argentinos. Y no necesariamente los intereses internacionales coinciden con los de Macri. De hecho, le han regalado la organización de la cumbre de la OMC este año y el G20 en el próximo. Y con eso consideran que no tienen nada más para exigir. ¿Querías un caramelo, Mauricio? Te dieron una bolsa. Después del papelón con las deportaciones de esta semana, no pidas más. No creo que te tomen demasiado en serio. De hecho, por lo que poco se está sabiendo de esta Organización Mundial de Comercio, de esta reunión que está haciendo hoy en Buenos Aires, la Argentina va a quedar muy mal parado, porque la Argentina está yendo de furgón de cola de Brasil en esta negociación, que es fundamentalmente la negociación de Mercosur con la Unión Europea. La Argentina va de furgón de cola de Brasil. Por lo cual hay que ver si las decisiones que toma Brasil son las que nos convienen a nosotros. Y si nosotros, con lo que se recuerde acá, no vamos a quedar en situación desfavorable con acuerdos que ya tenemos con determinados países. Por lo que yo he escuchado ya de gente que está metida en esa reunión, no está siendo demasiado favorable para los intereses argentinos. Y lo de las deportaciones que hiciste, Mauricio, has quedado para miércoles con todo el mundo. Hay otro hecho a tener en cuenta, y es que Putin tiene la oportunidad histórica de mostrarse al mundo y decir de qué lado está. ¿Es realmente la esperanza del planeta o es uno más del engranaje mundial? Si realmente el submarino colapsó por un ataque externo, solo él puede decir la verdad u ocultarla. Puede estar ante el dilema de su vida. Debe tener en cuenta que muy pocos creen en el mundo la teoría del accidente. Su silencio
no lo van a aceptar tan fácilmente. Bajo ningún concepto creo que somos el ombligo del mundo, pero cuando hice la comparación de este caso con el desértico, no me equivoqué. No desaparece un submarino en época de paz. Alguien se mandó una cagada. Y corrieron todos a ver qué cagada se mandaron y quién la hizo. Entonces, que se quiera cubrir a quien se la mandó, trae aparejado dependencia derivada de la extorsión. Pero nadie quiere quedar fuera de ella. Por eso acudieron todos. También quieren saber por qué se la mandó. ¿Qué hay detrás de todo esto? Algo que queda flotando en el aire, en el medio de este gobierno, es el triste papel demostrado en la comunicación del hecho. El gobierno quedó pegado con la Armada, y no por impericia, sino por cobertura mutua. Cola de paja, le llamamos cuando éramos jóvenes. Al final terminaron tirando cualquier verdura que no era propia, ya que la tarea de rescate la hacían extranjeros. Terminaron vendiendo pescado podrido que pescaron otros. Con pena, como argentino me da mucha bronca el papel insignificante a que nos han llevado nuestros gobernantes de los últimos 40 años. Tenemos el mismo poder de decisión de una isla del Pacífico con 10.000 habitantes. Y el hecho que quienes nos gobiernan ni siquiera se sonrojen frente a una cámara los pinta de cuerpo entero. Son tan insignificantes como el país que representan. Bueno, con la vorágine informativa de los últimos meses, desde el caso Maldonado, he perdido la oportunidad de hablar de algunos temas que para mí son importantes, porque ayudan a la comprensión del delicado momento que atraviesa el país. Varias veces los oyentes hacen referencia a mi prédica en el desierto. Yo creo que es mucho peor. Estoy nadando contra la corriente. Quiero mostrar que hay otro camino a una ciudadanía la cual el 80% o más votó ladrones hace 2 meses. Debemos cargar con el lastre de saber que muchos que manifestaban defender los intereses nacionales, incluso algunos, para quienes el coronel Zeneldín era un semidios, han votado a Macri. Entonces, los que me dejan mensajes, no aflojes, seguí, deben comprender lo difícil que significa eso. Miren lo que pasó en los últimos programas. Se desató la furia con el submarino desaparecido y tuve casi 60.000 vistas. Luego, cuando baja el interés, tenemos 15.000, 13.000. Hoy volvemos a la normalidad, con lo de siempre, más seguros nuevos. Pero a mí me duele muchísimo que el tema del submarino ya no interese. Manejo otros valores, otra conducta. Con el agua que corrió bajo el puente y la grieta que deja la grieta argentina, se van limando las ganas. Por eso es que a veces uno está un poco más desencantado, hay veces que la gente me dice, sí, tenés que hablar más alto, no se te entiende. Es que ya no hay muchas ganas de plantarse, decir cosas que, qué sé yo, si les interesa o no les interesa. Hay un puñadito que escribe, entra en el foro, sí. Esto a mí le digo, esto sinceramente, esto de haber subido esas 60.000 vistas después de 13, 15, y bajar de vuelta a lo mismo me dio una cosa interna muy mal. Es decir, entras en la vorágine de que si el título del programa es gancho o el tema es gancho TV, y ahora digo yo, estamos de vuelta a lo mismo de siempre, 2.000, 3.000. Quiere decir que hay 57.000 que dejaron de verte de lo que vieron el tema del submarino, que le da lo mismo que aparezca, que no aparezca, que esté, que no esté, que se haya hundido por su cuenta, o hayan petardeado. Nada. Esa Argentina de hoy a mí me duele. Y es la que yo veo que no hay ningún tipo de salida. Y ahora voy a decir algunas cosas que hace rato que yo quería decir. Y voy a repetir, por este tema de la vorágine de Maldonado y otras cosas, no se pudieron decir. Vamos a conversarlas ahora. Vamos a ver un artículo que escribió
Marco Vio. La disolución del Estado argentino. Es un resumen del artículo mucho más largo. Permanentemente venimos escuchando tediosamente que había que achicar el Estado, porque de ese modo se terminan los males del país. Pero en verdad no existe nada más absurdo que tal afirmación, porque si hay algo que es imposible de achicar, justamente es el Estado. Simplemente porque es algo que no existe y hace años ha dejado de existir. La clase política se ha autocalificado como simples administradores, confundiendo así una nación con una hacienda. Y un Estado se caracteriza esencialmente por gobernar y no por administrar. Es decir, que si tuviéramos que definir la cualidad de una cosa por sus actos, lo mismo nos delatan que el Estado no existe. Comencemos entonces primero por aclarar el significado de ambos términos. Gobernar se refiere al alma y administrar al cuerpo. Gobernar es lo propio de una actividad espiritual. Administrar es en cambio algo relativo a la materia. Gobierna aquel que conduce a alguien, puede ser a uno mismo o a otros hacia una realización de su propio destino. Es decir, cuando se hace que una cosa despliegue todas sus virtualidades potenciales y sea realmente lo que es en potencia. Gobierna el maestro cuando educa. Gobierna un padre cuando conduce a su hijo hacia su emancipación como persona. Un general cuando dirige un ejército hacia la victoria, etc. En cambio, administra bien quien asegura el buen funcionamiento de una hacienda. Administra la madre los ahorros de la organización del hogar. Administra un gerente una empresa cuando asegura de ésta el cumplimiento de su fin, la realización de un bien útil para la sociedad. Y finalmente un ministro de Economía cuando asegura los recursos materiales del Estado para su funcionamiento. Poner como meta de un gobierno una buena economía es algo que transgrede la esencia misma del hombre y lo hunde en el caos de la materia. Un segundito. Cerrar un poco la ventana para minimizar el ruido y el ladrido de los perros. De otra cosa no puedo hacer. Hay gente que se queja. De otra cosa no puedo hacer. Son de otro edificio. ¿Qué les queda? Bueno. Y era Platón quien decía que hay dos tipos de seres. Los que pueden gobernarse a sí mismos, los que son capaces por sí de realizar su fin y medida, y estos son los filósofos, y los que en cambio, al no poder hacerlo por sí mismos, precisan que otro lo haga, y los ayude a hacerlo, y ese es el político en el sentido estricto de la palabra, que no es sino el filósofo que se sacrifica por los demás y los gobierna. Hubiera sido absurdo suponer que un economista gobernara una nación. Toda civilización digna de tal nombre separó dentro del contexto de la sociedad estas dos dimensiones, la política y la economía, el gobierno y la administración. Y de esas dos dimensiones privilegió a una sobre otra. Dispuso y percibió que había dos tipos de mundos posibles, o aquel en el cual el eje estaba puesto en lo mutable, en la materia, en la economía, o aquel que hiciera del espíritu y del ser la meta de sus actividades. Por ello, toda sociedad tradicional consideró de tal modo que por encima de la sociedad se hallaba una instancia más alta, el Estado, la función política, y por debajo el todo social. Y si hay algo que diferencia a la civilización tradicional de aquella que es su antagonista, la moderna, es que mientras la primera distinguía, discriminaba, la moderna en cambio todo lo nivela o iguala. Por lo tanto lo rebaja, corrompe y degrada. Nada más lejos aquí que el mito igualitario de la modernidad. El Estado no se confundía con la nación, y menos aún podía concebirse que fuera ésta la que determinase el Estado en su forma y función, o aún se identificase a ambas cosas en el concepto unívoco de Estado-Nación, que hoy son utilizadas casi indistintamente. ¿Y quiénes componían el Estado?
no el pueblo como vulgarmente hoy se cree, sino la clase política. Es decir, aquel grupo de personas que, como cualquier filósofo, se distinguían de los demás por ser capaces de gobernarse a sí mismos. Y representaba una idea clásica, la de que era del pueblo, el componente material de la nación, quien precisaba de la clase política y no ésta del pueblo. Nada más opuesto a lo que sucede hoy, donde los pretendidos políticos se arrastran como serpientes detrás de la gente para conseguir sus votos, prometiendo siempre y nunca exigiendo, y además mintiendo y robando. La clase política se distinguía del resto por estar en posesión de principios y de una ética distinta que los hacía superiores a los demás. Y aquí, nuevamente como en el caso de la diferencia entre gobierno y administración, debemos decir que así como los hombres son distintos y poseen por lo tanto derechos y deberes disímiles, a diferencia de lo que dice nuestra Constitución liberal, no hay una sola ética en la sociedad, sino que hay dos, y además, para que las mismas funcionen bien, una de estas debe primar por sobre la otra. Una es la ética guerrera, otra es la ética utilitarista. La primera es la que corresponde a la esfera de lo que es gobierno. Y aquí queremos hacer una disquisición a fin de que no se nos confunda con personas que promueven el militarismo, pues entendemos por guerrero a algo mucho más profundo que el simple cuartel. Se puede hoy en día ser militar sin ser guerrero, y eso lamentablemente es lo que sucede con la mayoría de nuestros militares. Es guerrero no el que aferra un arma o endosa un uniforme, sino el que lucha, el que doblega al enemigo que lo acosa. Y a su vez, no el que lo hace por dinero, sino por vocación y necesidad. Y este enemigo no es simplemente externo, sino principalmente interno. Y no se puede vencer a los externos si antes no se había hecho lo propio con los internos. Es decir, mal puede gobernar a los demás el que no puede hacerlo consigo mismo. La ética guerrera tiene que ver con el honor, con la dignidad y el heroísmo. Tiene por meta la paz, pero tan solo a través de la victoria. Practica el perdón, pero tras haber vencido al enemigo que ofende. La segunda es la ética utilitarista y pertenece propiamente a las clases económicas. Para el mercader, lo esencial es que la empresa tenga ganancias. En él algo tiene valor en la medida en que le resulte útil. Es decir, interesa aquí la utilidad material que las cosas proporcionen para su meta fin, que es el bienestar. Y si en función de ello hay que resignar el honor y la dignidad, hay que traicionar el compromiso y la palabra empeñada, bienvenido sea, siempre y cuando nos proporcione ganancias. Mentir y engañar está bien si produce prosperidad. Y tal ética del mercader, en donde la eficiencia lo mide todo, es justamente lo que caracteriza a nuestra clase política. En antítesis con esto, la sociedad justa es aquella donde el guerrero limita y doblega al mercader, le impone condiciones a su actividad cremática, necesaria, cierto, para conseguir la existencia del cuerpo, pero subordinándolo a la moral, hace que la economía lo sirva y no a la inversa. La política es entendida aquí como la ética referida a un plano social y no como el arte de lo posible propio de la óptica burguesa. Ella pone frenos a la economía, a la inversa exacto lo que sucede hoy en día con la ideología liberal, para lo cual el mercado es indiferente a cualquier norma de moralidad superior. Así como hoy se ha hecho sinónimo de la política la buena administración, del mismo modo la ética del mercader hoy asume la forma del pragmatismo. Los políticos argentinos, copiándose también en esto de lo del primer mundo, se jactan de ser pragmáticos. Y aquí valga esta aclaración. El pragmatismo es una filosofía que se implantó casualmente en los Estados Unidos y significa, dicho esto, sencillamente que una teoría cualquiera es buena o verdadera si tiene éxito. Es decir, de acuerdo con el pragmatismo, el que gana siempre tiene razón. Y desde la óptica calvinista de un yanqui, ello significa triunfar y tener éxito en los negocios. Es por ello que en nuestra tierra los políticos ideales para la opinión pública
son además los artistas los empresarios exitosos. Como la democracia había sido convertida en la meta última del hombre, una meta que a él lo trascendía y por lo que había que sacrificarse, ahora el político pragmático era más realista. Lo más importante de todo es poder comer. ¿Qué importan los principios? Ahora bien, sustituyamos la palabra democracia por otra más profunda, digamos Argentina, patria, espíritu, dignidad. ¿Qué nos queda entonces? Justamente el pragmatismo. Más importante que las grandes palabras son los hechos, o también más sencillamente, ¿de qué sirve tener principios? Así ha sido la política argentina de las últimas décadas. A diferencia de lo que manifiestan los modernos, el Estado no es lo mismo que el pueblo, ni aún que la nación. Había una minoría que estaba hecha para gobernar y otra, la mayoría, para ser gobernada. Si ello es verdad, por lo tanto solo el Estado es soberano. Ser soberano significa que en él y únicamente en él, en razón de la especial calificación que posee quienes lo componen, se encuentra el origen último de todas las decisiones, por encima de las cuales nadie puede ser juez. Ahora bien, la gran discrepancia con los modernos es acerca del origen de esta soberanía. Los liberales, que confunden el Estado con la nación y a esta con el pueblo, ven finalmente en este último el origen de la soberanía y en esto fundan su democracia. Ello es absurdo desde múltiples puntos de vista. En primer lugar, porque no puede ser soberano quien por naturaleza carece de voluntad propia. El pueblo, justamente porque necesita ser gobernado, no puede ser el origen del acto de gobierno, del mismo modo que un enfermo no puede estar en condiciones de decidir cómo curarse. El dogma de la soberanía popular se basa en una falsedad fácilmente refutable, el igualitarismo, por el que en el fondo no se distingue entre gobernantes y gobernados. Que los seres humanos sean desiguales es ello una evidencia a simple vista. Este concepto falaz de que la soberanía viene del pueblo es lo que ha dado lugar a la democracia moderna y a su ritual praxis cotidiana e igualitaria, cuál es el sufragio universal. Concebir, de acuerdo a tal igualitarismo, que el voto de un sabio, de un obispo, de un ingeniero o de un gran estadista vale lo mismo que el de un analfabeto, un borracho o un ignorante, es algo que no resiste el menor análisis. Y que sobre la base de la elección de la simple mayoría deben resolverse los grandes problemas de una nación, es a su vez una cosa que no ha sucedido nunca en ninguna época de la historia, sino en esta, y que seguramente cuando esta civilización moderna desaparezca, como han sucedido con las demás civilizaciones que existieron, dará lugar a grandes motivos de asombro y curiosidad para investigadores de generaciones venideras. El segundo principio del Estado es la autoridad. No hay soberanía sin autoridad. El que gobierna lo es en tanto, al ser más, que puede hacer crecer a los gobernados. Es aquel que los hace pasar de una dimensión meramente física, social y vegetativa a una de carácter espiritual y metafísico. Y ello esencialmente por su ejemplaridad, por las cualidades superiores que presenta ante los otros, que lo muestra como un paradigma, un modelo a imitar, alguien que por sus acciones despierta reverencia y expresa a los que por sí no pueden hacerlo ni alcanzarlo la existencia de una realidad más profunda, de una esfera en donde gobierna no el interés material, sino el afán por lo mudable, sino un ámbito de permanencia e inmortalidad. Por ello, clásicamente, el gobernante se lo llamaba también pontífice, es decir, era quien establecía un puente entre esta vida y lo que es más de ella. Justamente en tanto elevaba a las personas, la autoridad, lo mismo que la soberanía, emanaba de lo alto y no desde abajo del pueblo, como las democracias modernas. Para ellas, estas justamente, en tanto están volcadas en una esfera puramente corpórea y material, la autoridad es algo inexistente, imposible incluso de ser pensado, y confundible con el mero autoritarismo, en la medida que el gobernante no es un ser superior, sino uno más de los nuestros,
con los mismos vicios y las mismas virtudes. Y esto debemos decir que es cierto para los actuales políticos democráticos, siempre propensos a la corruptelas más minúsculas, lenguaraces, promiscuos y por lo tanto también mentirosos. Ahora bien, estos principios que hemos denunciado han desaparecido totalmente de las sociedades modernas democráticas e igualitarias que han suprimido el Estado por consecuencia y con mayor lentitud terminarán haciéndolo con la misma nación. Porque es una norma esencial de un espíritu jerárquico y tradicional que así como el Estado no se confunde con la nación, es este que la informa y no a la inversa. Y si el Estado perece o es sustituido por una caricatura, tarde o temprano sobrevendrá consecuentemente también la muerte de la misma nación. Y esto es justamente lo que está sucediendo en la Argentina. El Estado argentino ha tenido una duración muy limitada en la historia. Tuvo muy poco tiempo para formar a la nación. Es por ello que su colapso, al haber dejado trunca tal labor formativa, acelerará la disolución de la misma, a no ser que lo restauremos. De Caseros al presente, hay etapas muy precisas y claras que marcan un proceso lento y racional de involución de la historia argentina. Walter Rivera Allende, ese gran compatriota, supo distinguir muy bien dos etapas en la historia de la decadencia de nuestra patria inaugurada desde Caseros. La primera se la caracterizó como la época de la factoría próspera, la segunda de la colonia decadente, y distinguió a las dos por el grado de sometimiento que se hallaba en nuestra patria. En la primera estábamos sometidos, pero aún podía haber prosperidad porque éramos todavía dueños del crédito. En la segunda seguíamos siendo una colonia, pero además éramos pobres porque habíamos perdido también la capacidad crediticia. El liberalismo argentino, es decir, el espíritu burgués y mercantil que nos ha regido desde Caseros, ha tenido, cierto, dos etapas, cada una de ellas más disolutoria. La primera sería la republicana, inscrita en la Constitución del 53, por la que se distinguía aún entre voluntad del pueblo racional y la de la mera masa, incapaz de resolver por sí misma, en donde se descreía de las mayorías populares en tanto irracionales e incultas, y por lo tanto se calificaba el voto. Pero sin embargo, se creía ilusamente que todos se habrían hecho sin más liberales y cultos a través de una buena educación, de ahí la exacerbada confianza sarmentina en las escuelas. Pero el tiempo pasó y el pueblo, que no se educó como correspondía, sí, yo digo esto, y se instruyó, no se educó, y se pensaba, se impacientó, comenzó igualmente a solicitar participación en el gran banquete y gobernar, y ser realmente soberano como se le había prometido. Fue así como con la ley Sáenz Peña se produjo el segundo paso, se inauguró la faz de los populismos demagógicos, es decir, la etapa democrática propiamente dicha, y que se acaba de inscribir en la reformada Constitución. El voto secreto universal inauguró el período de los punteros y de los políticos aduladores de la masa. Pero hubo un reaseguro que se reservó el liberalismo para cuando los desquicios producidos por la demagogia terminarán con los últimos rastros de la nación, y estos fueron los golpes militares. Pero estas dos trampas que el poder mundial tendió a los últimos gobiernos militares, me refiero a la guerra contra la subversión con los desaparecidos y la guerra de las Malvinas con la desmalvinización y el desprestigio consecuente, terminaron destruyendo esta última reserva del liberalismo y aceleraron así los tiempos de la disolución, pues tras su profesionalización y el voluntariado femenino ya ha desaparecido el rol de reaseguro liberal que se asignaran a las Fuerzas Armadas. Interesante el planteo que hace Marcos Guido. Yo quiero pasar un pequeño videito. Esto lo pasé hace años, fue en los primeros programas del Tábano. No sé si tendrá algo que ver con lo de recién, pero ¿sabes por qué lo quiero pasar? Para que se vea la hipocresía de aquellos que suelen hacer las cosas con la excusa de que viene a defender la democracia.
Entonces observen este pequeño extractito que yo corté de ese programa de Tábano. Lo dije creo que en marzo de este año. Y observen quiénes son los que vienen, los que hicieron el semejante zafarrancho de la Segunda Guerra Mundial para defender la democracia. Es una forma elegante de totalitarismo con vaselina. Esto es la democracia. Y esta democracia se hizo imprescindible en el mundo cuando los grandes líderes demócratas del mundo se reunieron en Potsdam para decidir el mundo luego de una guerra mundial, llevada adelante contra la Alemania nazi, justamente para defender la democracia. Pero la realidad era que en Potsdam estaba Truman, que era vicepresidente a cargo por la muerte de Roosevelt, en una elección denunciada y cuestionada, al extremo que luego de la guerra se reformó la Constitución norteamericana para que no se vuelva a repetir esa elección. También estaba Churchill, designado a dedo, al que nadie había votado. No faltaba De Gaulle, quien las 2 veces que fue presidente de Francia lo hizo por medio de las botas. Otro protagonista fue Stalin, democráticamente elegido en medio de una revuelta en la asamblea, donde corrieron a los mencheviques con el ejército y catalogado como el mayor genocida de la historia. El último demócrata era Chiang Kai-shek, puesto a dedo luego de la guerra con el Japón. Estos eran los 5 defensores de la democracia. Lo curioso es que estos 5 defensores de la democracia se juntaron para juzgar a uno que sí había sido electo con el 70% de los votos. Mientras el pueblo argentino no se percate que justamente todo lo que le pasó acontece actualmente y va a sufrir en el futuro se debe precisamente a la democracia, prepárense para vivir la etapa más oscura de la historia. Y va a ser tan oscura debido a que cuando el pueblo se saque la venda de todas las mentiras que les vendieron y les van a vender acerca de este sistema, no sé en qué estado estaremos para tratar. Pero bueno, independientemente de quién sea Hitler, ¿no? O lo que haya causado, pero usted observa el detalle. Con el gobierno de Macri vuelve el pasado en Argentina. Entonces lo que tenemos que ver si es una nueva trampa o es la trampa de siempre. Cuando se escuchan a los liberales hablar de economía y efectuar un análisis de la situación actual, demuestran lo reiterativo y acotado de su mensaje. Solo puede ser escuchado por una población sumida en la ignorancia exprofeso por ellos mismos. Para los confundidos, yo tengo acá discusiones porque permanentemente me petardean en el foro del programa. Hay que hablar varios conceptos acerca del liberalismo. La economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. El pensamiento y la acción económica son un aspecto de la vida. La economía no posee sistemas, sino fisonomía. Toda vida económica es una expresión de la vida psíquica. La actividad económica es un hecho espiritual. Es el hombre con sus capacidades y disposiciones psíquicas el que va dando fuerza al desenvolvimiento económico. El único dogma de las cuestiones económicas es que en este campo no existe teoría alguna, sino única y exclusivamente conocimientos. Las teorías liberales son la gran mentira con la cual los centros del poder dominan el mundo. Es una falacia el dejar hacer, dejar pasar de Kesnay y el orden natural autorregulador de Adam Smith, como así también sus correlatos de la oferta y la demanda. Basta que el hombre intervenga para que todo se derrumbe como un castillo de naipes. La gran mentira altamente publicitada y la poca capacidad de aquellos grupos disidentes para atacar la doctrina en su núcleo hizo que los liberales diseñaran un complejo sistema de fórmulas que más tienen que ver con las matemáticas que con la economía.
Una vez montado este sistema, planearon un modelo económico basado en la coerción, sobornos y explotación que tiene como fin someter a una nación al sistema internacional de la usura. Otra de las mentiras es el poder del dinero. El dinero se inventó para que se diese a cambio de una cosa, no para que se multiplicase. La especie más odiosa es la usura, que obtiene el lucro valiéndose del dinero mismo, no de su objeto natural. El trabajo es previo al capital e independiente del mismo. El capital es fruto del trabajo y nunca pudo haber existido si antes no hubiese existido el trabajo y por ende la producción. La economía no puede pretender completa libertad, sino someterse a un verdadero y eficaz principio directivo. Para ser útil a los hombres necesita de un freno enérgico y una dirección sabia, pues por sí misma no puede refrenarse ni regirse. La economía en absoluta libertad destruye a las personas, pues la divide en grupos de intereses. En el liberalismo existen dos corrientes. Una filosófica que dice que por encima del hombre no hay nada, ni es válido por lo tanto ninguna limitación moral o trascendente. Otra económica que manifiesta que no hay una regla superior al propio interés. La libertad del hombre está por encima de todo. El liberalismo coloca al hombre en el centro de todo acontecer social, o sea que el Estado liberal defiende la posición de que es bueno todo lo que resulte útil y provechoso al individuo, a la persona individualmente considerada, incluso a riesgo de que resulte nocivo para la comunidad. Esa es la teoría que permite la explotación del hombre por el hombre y nación por nación. En la pretendida aldea global del siglo XXI, el sumo interés personal que está por encima de todo lo demás es el de los grandes centros financieros que tienen en Estados Unidos su brazo policial ejecutor. La corrupción es una parte necesaria del plan de saqueo. No solo permite a los funcionarios que los funcionarios se hallan en el camino. De persistir en el tiempo, cambia la escala de valor en la sociedad. En pocos años, entre el corrupto y el honesto, va a haber una diferencia patrimonial importante, por lo que la honestidad dejará de ser un valor a transmitir. Así como antes los mártires se mataban por su Dios, en pocos años ese sacrificio será por el dinero. Valores tales como la amistad, la fidelidad, la solidaridad, la fraternidad, el amor, el sentido de pertenencia, no tendrán razón de ser si son obstáculos en la obtención de bienes materiales. Los liberales conocen todo esto, pero lo callan. Viven permanentemente de la mentira y de la omisión culposa. Nunca se manifiestan de derecha sino de centro. Eso sí, al resto lo etiquetan enseguida: facho, nazi, nacionalista, zurdo, troco, comunacho. Ese etiquetamiento no es caprichoso, sino para identificar al gobierno de turno y vincularlo con los errores que derivan de la situación actual, independientemente que los verdaderos culpables sean ellos en una gestión anterior. Esto me va a llover. Bueno. Con el tema de las Fuerzas Armadas, nosotros debemos tomar una decisión. Mejor cerremos todo. Circular hoy por los medios de comunicación es una montaña rusa de mal gusto. De no darle bola a la falta de un submarino con 44 personas dentro, al morbo de preguntarle a un familiar cómo le va a contar a sus hijos que su padre probablemente esté muerto en el fondo del mar. Sin escala. Eso se vio en la pantalla. No sabemos qué pasó esta semana, pero sí sabemos bien qué es lo que pasa desde hace años. Y como ahora se nos llenó de doctores en submarinismo de la Universidad del Pendorcho, con maestrías en tengo un conocido, me lo contó un fulano, que llenan los canales, las frecuencias de radio, los portales y los muros de Facebook. Me voy a limitar a hablar de otro aspecto que debería solucionarse una vez por todas. ¿Qué queremos de las Fuerzas Armadas? A la hora de querer reducir el gasto público, los políticos no son de ponerse muy de acuerdo.
Así que vengo a proponer dos alternativas sobre el mismo problema que lo solucionaría de raíz. Opción A: queremos tener Fuerzas Armadas que funcionen como tales. Opción B: no las queremos y procedemos a cerrarlas. Comencemos por la opción B, que a uno le puede parecer antipática, a otros le generaría un orgasmo ideológico, pero a todos nos debería resultar coherente con nuestro pasado reciente. El primer paso ya fue dado hace tiempo cuando se decidió que cualquier zapato podía estar al frente de los destinos de las Fuerzas Armadas. Desde que Galtieri se le dio por nombrar a un abogado como ministro de Defensa, hemos tenido al frente de la cartera militar a 9 abogados, 3 economistas, un licenciado en administración, un periodista, un médico familiar de un presidente, un médico familiar, y 3 ingenieros. Una tenía idea de cómo funcionaba un arma, otro había ocupado cargo durante la última dictadura, y el resto había visto a los militares en los desfiles. Obviamente no es necesario hacer como Estados Unidos, donde el 80% de los secretarios de defensa han servido en alguna rama de las Fuerzas Armadas, o Rusia, o China, o Japón. Muchos de los países desarrollados tienen políticos en la carrera de defensa, políticos que se rodean de tipos que saben. En el peor de los casos, políticos que saben que un auto necesita combustible para ponerse en marcha. Con saber elegir el equipo que te va a rodear alcanza, pero ni esa tenemos en cuenta. En la última designación se puso a Aguada al frente de defensa y este se rodeó de un gabinete que incluye al expresidente del Banco Ciudad, una ex diputada sin otro antecedente con una larga carrera municipal en Córdoba, arquitectos en ciberdefensa, ingenieros agrónomos en emergencia, todo ideal en la cartera de un funcionario que llegó después de haber tenido una gestión mediocre en el Ministerio de Comunicación. No sabía de una, no sabía de la otra, pero en la otra nadie presta atención. El currículum de Aguad no es la excepción. Bajarlo a él hoy no es injusto, pero tampoco abarca la dimensión real de la larga cadena. Hace mucho tiempo ya que la política ha tenido dos formas de comportarse: o castiga a las Fuerzas Armadas de hoy por sucesos de hace 4 décadas, en lo que buena parte de la política de hace 4 décadas también participó, y que en un país que dice ser republicano se resuelven en la justicia, o directamente las ignora. Por eso que propongo humildemente la opción B, que cierren todo. El mecanismo es sencillo: candados, tapias, caderas, se cierran todas las guarniciones y se manda a todo el mundo a la casa a seguir cobrando el sueldo de por vida. No es complicado, ya que en Argentina tenemos experiencia en eso de pagar a cambio de nada. Incluso es económico el asunto, verá. La parte del desmantelamiento ya fue llevado a cabo con laburo de hormiga durante 35 años. La medida también es honesta, ya que es una forma de blanquear que no queremos tener Fuerzas Armadas, que no nos interesa tener Fuerzas Armadas. Fue tanto el sufrimiento de las dictaduras y tantas las ganas de alejarlas de la política que nos olvidamos para qué fueron creadas las Fuerzas Armadas. Los medianamente informados de la sociedad se dividen entre los que entienden el valor de las Fuerzas Armadas de defensa, los que creen que es mejor no tenerlas y los que prefieren tenerlas con fines decorativos morbosos, como putearlos o recordarles que son genocidas aunque hayan nacido en 1995 y cosas por el estilo. A nivel político sucede algo similar. Incluso en la última semana fuimos testigos de ese extraño caso de quien quiere tener a los militares en una vidriera y al mismo tiempo gritaron a los 4 vientos que nuestra soberanía estaba siendo atropellada por la presencia de aeronaves y buques británicos y norteamericanos. Cultores de la educación de la historia que se les antoja no dijeron nada de los barcos brasileños, y eso que tuvimos una guerra de 3 años en la que perdimos una provincia y media. También está el extremo de la izquierda nacionalista, que evidentemente pretendía ir a buscar un submarino al borde de un pan relleno guiado por la tecnología de una fotocopiadora. Pero no son ellos y su 5% del patrón electoral lo que preocupa, sino el otro 95%, que de las Fuerzas Armadas solo les importan los brindis de fin de año, los hermosos desfiles,
lo bien que se quedan firmes los granaderos y de vez en cuando los duchos que son para practicar la inteligencia interior. Obviamente, no se puede dejar de pasar el notable rol que han tenido los sucesivos jefes del Estado Mayor Conjunto y los titulares de cada una de las Fuerzas Armadas, quienes han transitado la democracia en un hermoso péndulo que va desde el planteo golpista hasta la complicidad silenciosa y a veces aplaudidora. Ya ni puedo hablar de permanencia por vocación de servicio, porque con la situación que tienen las Fuerzas Armadas hoy, que quieran llegar alto, solo se explica desde la complicidad o la incapacidad de ganarse en la calle el dinero suficiente para tener un secretario que les se mate. Hay excepciones, tanto en las personas como en intentos de reequipar que terminaron en parches, pero cuando uno escucha casos como el de José Oscar Gómez, desplazado de la Armada por Nilda Garré, tras denunciar corrupción en los talleres donde se reparaba el Ara San Juan, se pregunta qué hicieron el resto de los jefes más allá de atornillarse al sillón. Y peor aún, se preocupa en qué mierda pensaba cada vez que autorizaban un nuevo viaje del submarino. Argentina es el país que menos porcentaje de su PBI destina a las Fuerzas Armadas. Peor aún, destina menos de la mitad de su PBI que el país que le sigue en la región. De ese dinero, la inmensa mayoría se va en sueldos. Y es una situación que no ha cambiado en décadas. Hace un par de meses nomás, un decreto autorizó emitir deuda para comprar 12 aviones norteamericanos para entrenamiento. Se llegó a una gestión diplomática para que Argentina libere el pago de la tercera cuota y se frenó el resto del modestísimo proyecto de reclutamiento por falta de presupuesto. El resto, históricamente, lo que no está podrido, se vende. En el predio que ocupaba el Regimiento de Infantería Mecanizado 3 General Belgrano de la Tablada, hoy contamos con un supermercado. En Villa Martelli tenemos una feria que nos mostraba un avión que no volaba, un dinosaurio en papel maché y una fiesta de stand de infraestructura puestos por un tipo que hoy escribe cartas en una cárcel federal. Un predio enorme que dio origen a la localidad de Los Polvorines, hoy es un parque. En el Regimiento de los Patricios pusieron 2 hipermercados. Hoy están los terrenos en venta para levantar más edificios, a ver si en una de esas conseguimos atraer habitantes que permitan convertir este páramo desértico llamado Buenos Aires en una ciudad. Por eso pido que cierren todo, pero todo, acaben con la lenta agonía, bajen la bandera. Ni siquiera es necesario un debate para abordar la necesidad de hacerlo. Y como sabemos que nunca el Estado procederá al ahorro de una partida presupuestaria sobrante porque nadie atenta contra su naturaleza, les tiro ideas a la casta política. La Comisión Especial de las Buenas Intenciones, donde se pueden montar 20 secretarías repartidas entre el Congreso, el Ejecutivo, el Poder Judicial y organizaciones no gubernamentales para la coordinación de los deseos de que nos gustaría que pase en un mundo idílico en el que la gente no se caga a tiros por un kilo de merca, donde no hay faltante de recursos, donde el terrorismo no asesina a adolescentes de recitales, ni atropella turistas, ni vuela embajadas, ni ocupa países enteros donde terminan lapidando a las mujeres por putas, ahorcando a los putos por putos, decapitando a los judíos por judíos, a los cristianos por cristianos y al resto por hereje. Reservemos en esa comisión un lugar para la Secretaría de Agradecimiento Internacional para canalizar nuestras palabras cada vez que una superpotencia internacional superior militarmente a nosotros como Estados Unidos, el Reino Unido o Chile nos salva el culo por nuestra impericia y abandono. Clausuremos. Que los aviones que quedan vayan a decorar alguna plaza. Que los buques se conviertan en paseos para atraer turistas. Y que los campos aún disponibles del ejército se conviertan en tierra disponible para levantar más edificios en un país sin lugar para construir viviendas. O más cultivos en una patria que no tiene terrenos cultivables. De paso, auditamos las ventas y acabamos con el curro inmobiliario de algunos ministros y generales con los que todos se hicieron los boludos. Esto sería un negocio, ya gastos en el ejército y bienvenida a recaudación de más impuestos. Aprovecho de paso para aclarar algo. No es contradictorio pedir una baja de impuestos y un aumento en el gasto de defensa. Contradictorio es que alguien que curra del Estado
formando parte de una casta privilegiada con miles de asesores, salarios imposibles y jubilaciones indignantes, desconozca que una de las excusas para que los pueblos se organicen en el Estado fue la garantía de la defensa conjunta. Este es un rol primario del Estado que te mantiene, querido amigo bien pensante. Vuelvo. Después de 35 años de finalizada la última dictadura y de casi 3 décadas de los alzamientos carapintadas, con todos los militares repartidos entre la parca y el servicio penitenciario, ya podemos cerrar todo. Es hora de blanquear qué es lo que queremos y de obrar en consecuencia, que la cierren y a bancarse las consecuencias. Y si las consecuencias nos parecen insufribles, entonces tengamos fuerzas armadas de verdad. Así como están, son un gasto al pedo, que encima nos generan angustia y mantienen en vilo a un país siempre acostumbrado a tragedias que nunca se resuelven. Es como el tipo que se compra un auto porque hay que tener un auto y no le da el cuero para mantenerlo. Se queda sin frenos y se lo pone de sombrero, se mata y mata a otro. Si no lo podés mantener, no lo tengas. Sé que algunos sueñan con una humanidad sin ejército, sin guerra, sin fronteras, pero John Lennon ya murió cagado a tiro. El mundo es una mierda, siempre lo ha sido, y los deseos de paz mundial son una meta inalcanzable, aunque querramos lograrla cantados tomados de la mano bajo un arco iris de organizaciones no gubernamentales sostenidas por el sistema. Por eso habría que reconsiderar la opción A. Las Fuerzas Armadas en forma son necesarias. Lo contrario es suponer que disolviendo la policía vamos a lograr que desaparezca el delito, o que clausurando hospitales no habrá más enfermedades. No pretendo unas fuerzas armadas capaces de reconquistar Rusia en invierno ingresando por Siberia, pero sí, algo ya nos quedó claro desde hace años, es que no somos capaces de frenar una invasión ni a hondazos. Así que propongo que ahorremos vidas humanas en tiempo de paz poniendo las cosas en forma. O que cierren todo. Bueno, ya me descargué. Vamos a terminar. Ríos de tinta corren estos días acerca de la decisión de encarcelar o no a la expresidente. Los medios hegemónicos a través de los pseudo periodistas mercenarios y los comunicadores oficiales del gobierno que pululan por los medios sin siquiera rebobinar el cassette, se encargaron de decir que ahora la justicia actúa y es independiente. A esta altura del partido, salvo que sea un ciego admirador de Macri e hiper odiador de Cristina, no veo que otro puede creer semejante disparate. Funcionarios que están presos por corrupción, acusados de sobornos y sobreprecios, y no hay un solo detenido de los que hayan pagado esos sobornos y sobreprecios. No solo eso, sino que mientras los del anterior gobierno son encarcelados en tiempo récord, los de este gobierno son sobreseídos en tiempo récord. Ya no es un chiste de mal gusto, es un chiste viejo. Es tanta la complicidad de este gobierno con el anterior que se da el caso de un hecho de corrupción donde coinciden funcionarios de ambos gobiernos, que hay uno solo preso. Los de mi generación estamos educados que cuando acontecía un hecho de este tipo, el que quedaba afuera no hacía olas, por las dudas, por algo será que no lo tocaron. Ahora no. Se toman 3 tragos de agua bendita y critican sin ponerse colorados. La hipocresía a la enésima potencia. Se escuchan voces diciendo que este tipo de ruptura de código de juzgar al gobierno anterior, que nunca se dio, abre las puertas a que los próximos sean Macri y compañía. Lo que realmente sería lo lógico. Y es lo que se va a dar. Pero no es lo que realmente debería acontecer. Si queremos creer en la justicia, todos los jueces que ocuparon un cargo en esto que se llama Poder Judicial, desde 1983 a la fecha, como primera medida, deberían sacar la jubilación y ser investigados en cada caso que cayó en su juzgado. Porque no sirve de nada juzgar a Cristina y a Macri y dejar afuera a Arvide y Zaffaroni. Por ejemplo,
que una vez que se refieren sean honorables jubilados de la justicia con un alto haber, cuando en realidad lo menos que hicieron fue ejercer justicia y custodiar los intereses de la República. Cuando uno observa el papelón judicial con el ex titular de Interpol, pregunto, ¿nadie se hace cargo? Este país, que está situado un escalón por debajo de una república bananera, no va a salir nunca adelante si se sigue aplicando el mismo tratamiento que nos llevó a esta enfermedad terminal. Esto es producto de la democracia y no por ello van a salir a decirle que apoya una dictadura militar. Esto no es blanco o negro, señores. A ver si lo tenemos en claro. Este sistema político administrativo tiene más de 250 años. Sería bueno investigar para esa época, segunda mitad del siglo XVIII, en qué estado se encontraban las otras ciencias, física, medicina, arquitectura, ingeniería, etcétera, etcétera. ¿Todas evolucionaron menos la política? ¿No hay otra forma de organizar un Estado que no sea esta? Estamos hablando de 250 años contra más de 7000 de civilizaciones que surgieron a lo largo y lo ancho del planeta. Nacieron, se desarrollaron y desaparecieron sin democracia. Y nos dejaron un legado que aún estamos admirando. Sin ir más lejos, ¿esta es la democracia de Grecia? Si no rompemos el cordón umbilical con la madre de nuestra desgracia, ni imaginemos el mínimo desarrollo. Y yo termino ya con una sola cosita. Cuando vamos a votar, yo que voto en blanco, o me abstengo, o impugno el voto, observen lo que dijo esta señora, a que yo le dediqué un programa hace unos cuantos meses atrás, para que vean lo que están haciendo nuestros gobernantes hoy por el voto de la gente. Estamos ante una tragedia, porque puede ser que a los jubilados, que es la parte más vulnerable de la sociedad, le bajen sus saberes, sus magros saberes. Y esta señora que van a ver ahora, y con esto termino y me voy, la votó con más del 50% de la población en el distrito de mayor nivel cultural del país. Buenas noches. Si lo que está diciendo la oposición es cierto, que quede planteada una cuestión de privilegio contra el Poder Ejecutivo Nacional por haber modificado la ley. Y me comprometo y nos comprometemos a que impere la actual ley de actualización. Se está hablando en estas horas de una posible reforma jubilatoria en cuanto a aumentar la edad para jubilarse, que sea eso sea optativo. ¿Existe ese proyecto? ¿Se está discutiendo? ¿Se está hablando en el gobierno? No hay un proyecto porque lo que hay es una ley, que fue la ley de reparación histórica, que creó, digamos, la necesidad de una comisión de notables para que para el 2019 surja una propuesta que sea una política de Estado, en todo caso, para ver si hay que reformar el sistema previsional o no y cómo. No hay ninguna razón para tener miedo, no hay nada inminente, no hay ninguna cosa que se haya a hacer unilateralmente. Lo que hay que discutir estructuralmente es cómo nos organizamos las próximas décadas, pero sin ningún factor de miedo de esto que se están agitando. Claro, nada que tenga que ser que ocurra en los próximos meses. No, en los próximos años, ni siquiera. No. Pero sí. Y aparte, lo que va a surgir es una comisión de notables que en todo caso surjan propuestas que el Congreso tendrá que discutir. La Argentina está en minoría parlamentaria, todo se discute, se construye consenso, con lo cual hay que llevar tranquilidad, no hay ningún plan en el corto plazo de nada que sea en esta línea.